diesen Felsen starr und weh. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es En Foco una vez más y queremos agradecer que estén con nosotros en este programa que intenta responder algunas preguntas que van surgiendo a medida que la experiencia, la evolución, sigue su curso y sigue su camino y nos aporta cosas nuevas. Hay algo que no es tan nuevo como mirada sobre el mundo en general, pero que no hemos sabido comprender en su totalidad. Y esa cuestión tiene que ver con nuestra propia supervivencia. Así como parece, podemos ser los causantes del fin de los tiempos. En un solo sentido, el cambio climático y cómo el cambio climático afecta a la agricultura, que todavía en el día de hoy es la principal fuente de recursos alimenticios para toda la humanidad. Como vinimos contando en programas anteriores, a medida que la población vaya creciendo, se van a ir agotando los terrenos fértiles, se va a ir agotando el espacio por una cuestión física, se van a ir agotando las formas de producción. Para producir alimentos hace falta energía y recursos naturales, hace falta agua, hace falta energía eléctrica, hace falta recursos que tienen que ser dosificados de una manera más sustentable en el tiempo y de eso nos vamos a encargar. Hace poco en Argentina, en Rosario, un grupo de científicos de los 20 países más desarrollados del mundo planteaban problemas relacionados con la alimentación en los próximos 20 o 30 años. Y hay quienes arriesgan que si no tomamos en cuenta el cambio climático y la agricultura actual, vamos a terminar matando a la gallina de los huevos de oro, que es la tierra, la que nos da de comer. El profesor Volker ten Mühlen, de Alemania, explica claramente qué puede pasar con la energía que necesitamos, cómo tenemos que encontrar alternativas para producir alimentos y, sobre todo, por dónde pasa una especie de guía para sobrevivir. Hoy, en Foco. Hay desafíos enormes para que la humanidad no desborde hacia el caos en los próximos años. Es sabido que el desarrollo tecnológico impulsa a muchos científicos a trabajar en cómo mejorar la vida humana, chips para almacenar datos de salud, desarrollo de nanotecnologías curativas, crear una raza de superhumanos genéticamente modificados. Pero mientras se piensa en todo esto, el mundo enfrenta problemas en materia de salud básica, biotecnología, bioseguridad y alimentación. La ciencia y el conocimiento conectan de tal forma en esta sociedad global que no paran de nacer organizaciones capaces de orientar con ciencia a los gobiernos, científicos que le hablan a los políticos a través del conocimiento. Así nace Inter Academy Partnership, una sociedad de academias de ciencias de todo el mundo. En Argentina, el presidente de esta Interacademia de Ciencias, el alemán Volker ten Mühlen, conversa con nosotros sobre desafíos y el aporte de la ciencia a la creación de la política en todo el planeta. Inter-Academy Partnership was formed with the idea to bring the experiences and knowledge of about 130 national science academies together so that we have a basis of experts which can be used and can be asked and can cooperate for certain questions which will come up in society or in politics. The national science academies, there's only one in each country, that they are forming the backbone of the Inter-Academy Partnership. So in other words, in your country you have one National Academy of Sciences, and this academy is a member of the Inter-Academy Partnership. Well, they're coming from all over the world. They're coming from Europe, from Africa, from Asia, Pacific, and from the Americas, North and South America. What they are doing is they're trying to give science advice to policymakers. In our time, many decisions in Parliament have a scientific basis, and it is very important that the politician, when they make a decision now, what they decide on. I'll give you an example. If you talk about bioenergy, right, which we just discussed at the moment in the lecture hall, for this you need biomass.
And a country will make a decision, okay, we will have from our total energy consumption, we will take 10, 15 or 20%, we will do bioenergy. But then you only can afford it if you have the biomass. And Europe tried to do this. They came up with figures of about 10 to 15%, but the science academies have proven that Europe only has available 5% of biomass. And if they want to have 10 or 15% bioenergy, they have to buy the biomass from outside Europe. And these are all countries in general, you know, which cannot afford it, that they lose their own biomass, which they need for food production, for example. Los gobiernos se estancan en el poder. Es parte de una concepción de mínima transformación social propia del siglo XX. Hay que dejarla atrás lo antes posible, forzar un salto cualitativo en desarrollo social. La humanidad no tiene ni los recursos ni el tiempo que tenía en el siglo XX. Por eso es necesario que se metan las organizaciones como esta interacademia. Es preciso que los políticos sepan de antemano que si levantan la mano para tomar decisiones equivocadas en materia de producción de alimentos o de tratamientos en salud, no se puede volver atrás. La pregunta de siempre es si los políticos alguna vez escuchan a la ciencia. ¿Estarán escuchando lo que tiene para decir? That politics have to make decisions on scientific facts, and our function is to tell politics before they raise their arm and say yes or no, that they know exactly what consequences will this go along with. This is what we try to do, and this is our aim. We are not succeeding all the time, of course, but we have some success in certain area, of course. The politicians should know what they are doing and should not go blindfolded into any, you know, meeting where they have to erase their vote for yes or no. Well, that is a very difficult question. How do you measure impact? Right? You cannot foresee it, but there is some experiences we have. For example, in Europe we know if we pick up topics which are on the agenda in Parliament, right? And we give advice to these questions which are discussed in Parliament, then we may have impact. But you can never foresee. And sometimes there are big surprises that all of a sudden we have impact where we did not expect it. I'll give an example for this. You see, the European Union has recently issued a law that neonicotinoids are no longer be used, and there are 3 typical neonicotinoids because they would kill the pollinators we need for having the fertilization of a plant, right? And we initiated this at the European Academy Science Advisory Council, and we wrote 3.5 years ago, we wrote a document, we did an analysis. And this started a whole process of discussion and finally ended recently in the decision of Parliament. Durante los últimos 100 años, los avances tecnológicos, económicos y políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta en información. La información genética humana, por ejemplo, ya está decodificada y nos pone ante la pregunta: ¿debe existir una noción de ética que nos limite a la hora de modificar la especie o cambiar los alimentos genéticamente? A la hora de votar leyes que regulen la vida de las sociedades, ¿hace falta la ética? Con esas leyes va el genoma del contrato social, y desconocerlo es intentar hacerle trampa al organismo que compone esa sociedad. Líderes capaces de representar un pensamiento que atraviese medio siglo por venir son lo que se necesita. Una rareza, el liderazgo de tiempos de Donald Trump, de Vladimir Putin, o tiempos como los de los países en vías de desarrollo, con democracias que todavía tienen mucho por andar. Of course, this is what is needed. This is very important. I think the entire society needs ethical standards, and without ethical standards, the society cannot function. And as soon as you eliminate, ethical standards, you have big problems in let's say, that in the society groups will respect each other, and that they are honest people, and they don't have corruption, and all this, is linked to ethics, right? And whether they are bioethics, but in general, ethics in science and ethics in society is most important. Resulta raro que en este momento de la humanidad hayamos comprendido las cosas por la mitad. O a lo mejor no es que podemos escuchar, es que no queremos escuchar. Esto es lo que pasa con los gobiernos, lo dice
Vermeulen, si la ciencia puede juntar los cerebros de los principales países del mundo con todo su conocimiento acumulado y decir que el camino es uno, los gobiernos tienen que escuchar. Y eso es precisamente lo que en este momento todavía no pasa. Como lo decía el profesor Vermeulen, no escuchan los gobiernos lo que la ciencia muchas veces ya sabe. Como tardan en darse cuenta, la reacción es todavía más lenta. Y esto, en el mediano plazo, podría ser mortal para la vida como la conocemos en el día de hoy. Aunque suene tremendista, la alarma la han puesto los que saben. Y nosotros que sabemos de lo que hablamos, los invitamos como siempre a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Foco, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube, donde podés ver todo lo que te contamos en este programa que promete una segunda parte con más de la guía para sobrevivir. Quédate. Y llegamos a la segunda parte de este programa, el que te da una guía para sobrevivir. Le da una guía para sobrevivir a la humanidad, en realidad, si sigue minando a través de los procesos agrícolas actuales y la producción de alimentos actuales, la tierra que produce todos esos alimentos. No podemos cometer ese acto irresponsable y ya hay conocimiento acumulado en el mundo y experiencias diferentes que te vamos a contar que dan una pista de cómo se puede llegar a rescatar parte de lo ancestral, de lo que tiene que ver con los pueblos originarios del planeta. Eso puede ayudarnos a revertir una tendencia que es la de la dieta global. Vamos a hablar justamente de eso, de una dieta global que establece la industria del alimento, que establecen los países y los gobiernos que aprueban que eso pase, pero también la conducta de pasividad de los consumidores, que adoptan una especie de estilo de vida o de qué comer, comer como comen en otros países, desechando lo de cada cultura. No pasa en todos los países del mundo. Vamos a hablar de las diferencias que existen, porque para cada país hay una costumbre y hay una reacción social. ¿Todos se inclinan ante el imperio de la industria del alimento o hay resistencias? Lo vamos a abordar con Cheryl Hendricks. Cheryl es directora del Instituto del Alimento de la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Recientemente estuvo en Argentina hablando de este tema y vamos a responder esta pregunta. ¿La desnutrición, la malnutrición, son el principal problema que tiene la humanidad hoy? It's probably a manifestation of many of the changes in society and the complexities in the food system. So it's a problem, but it's also a consequence of problems in the wider global economy and the developmental states of various countries. So there are multiple causes, but yeah, it's an outcome of multiple causes. Well, in some ways we're not providing enough food for people to get the energy required to meet their basic nutritional needs. The micronutrient deficiencies come from inefficiencies in the food system and poor food choices by consumers. And then the overweight problem is partly caused by more sedentary lifestyles, which are a consequence of urbanization and changes in society, as well as the food system itself. So what kinds of foods are available for people to purchase? So very often choices are limited and budgets to dictate that people choose the cheapest foods, and sometimes those cheapest foods are purely starch or high-fat foods. Nunca sabemos dónde se origina el problema que tenemos nosotros. Si es que comemos lo que nos ofrecen o si es que no hay alternativas en el mercado, no conseguimos otra cosa. ¿La comida más barata es parte del problema? Digo, la comida que es más barata pero es menos saludable, ¿es lo que origina que se coma mal en muchos países del mundo? Lo responde.
It's more complex than that. So our preoccupation with creating cheap food to feed the masses has led to us trying to find ways of providing mass-produced cheap food, and usually that is either high starch or high fat foods. So we focused on that at the expense of focusing on nutritional foods and what would provide dietary diversity and various nutrients for people. So yeah, as economic theory shows us that as people's incomes rise, so their dietary diversity normally increases. But unless we find a way of providing more nutritious foods and make them more available, price will dictate that they're out of the affordability category of people. So we focus very much on providing the cheap food and forgotten about the nutritious food. Yeah. So we have to change the way we think. Y la pregunta que nos hacemos a continuación es, ¿hay que cambiar la cultura de los países? Y muchos han adoptado esta idea global, este estilo de vida, esta dieta global. ¿Podemos revertir esta tendencia mundial? Globalization has led to a global diet, and young people in developing world aspire to that global diet. It's seen as a status symbol, whereas they leave behind the nutritious foods that they are familiar with in their community. So there's a denial of the indigenous knowledge and the indigenous resources in order to pursue those global aspirations many times. But it's a fine balance between what commercial food systems provide and what consumers demand, and how much control we take over our local food systems. Esta idea de una dieta global y de un estilo de vida ya existe, lo hemos comprobado, porque pasa el tiempo y porque las elecciones que seguimos haciendo son las mismas. Entonces, cabe preguntar si podemos revertir esta tendencia y quién tiene la pista para hacerlo. ¿Qué podemos rescatar de algo que la humanidad ya sepa? Las culturas de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿pueden ayudarnos? Vamos a ver con qué nos encontramos. Well, communities should take more responsibility for ensuring that the food that is in their community is what they want to be there and what's going to provide the most nutritious diets for them. So if we just allow commercial food providers to expand and to penetrate the deepest rural areas without any fight back or pushback from the communities, that's what we're going to see as a globalized food system, a unified diet. Yeah. So, but we also need to invest the science and technology on scaling up those indigenous foods. So making them far more available, distributing them far more widely, and also looking at some of the constraints, because many of those traditional foods take considerable time to prepare and lots of energy to prepare because they're typically prepared from raw ingredients. Depende de cada país la mirada que se pueda obtener. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿los países desarrollados tienen menos de estos problemas de malnutrición o de desnutrición? Uno intuye que sí, pero puede no ser tan cierto. A case of overfed is an imbalance, and that's generally all the forms of malnutrition relate to an imbalance in the diet. And so, yeah, we can't attribute it singly to eating too much, but it may be eating too much of one food at the expense of eating other foods. So it's a balance that's needed. Well, you have to think that the food industry is after profit, and they're responding to consumer demand. So unless consumers start to express different demand and resist the foods that are available, they're not going to get the message. So if you take, for example, foods here in South America, if you take, for example, traditional diets in Mexico, there's far more pushback from local people to say these are our foods and this is what we want to consume. And so industries in those areas have to think about how do you make more tacos, how do you find ways of producing that food. But if societies don't give that pushback, you'll find a far more homogeneous global diet being dished out. And so, yeah, I think there are parts of the world that take a great deal more pride in their traditional foods, and there are other parts that are willing to forego that for this aspiration of Western kind of foods. Yeah.
Yeah, so we need to try and create a culture that appreciates the local foods and particularly the nutritious local foods. Tal vez tengamos la respuesta más cerca de lo que pensamos, a lo mejor hay que cambiar el foco con el cual miramos este tema. Solemos tratar de interpretar nuestra realidad con la mirada de países desarrollados, pero a lo mejor la solución la tenemos nosotros aquí mismo y no lo descubrimos todavía. Y a ver qué piensa Cheryl Hendricks. I think we can learn a lot from South America and in Africa, but there are many technologies. The technologies differ across continents. So if you look at the maize preparation in many of the diets in South America, they use a very different technology to how maize is prepared in Africa. But there are good things and bad things of both. So the addition of lime to maize in South America releases a number of nutrients, but it creates a lot of waste, especially wastewater. Whereas many of the technologies in Africa are more closed fermentation systems, which don't create as much waste, but they use this addition of acid. So they're very different technologies across the different societies, and they're very different food tastes because the end product is different. It's very culturally specific. But there are many things that we could learn. There's a lot of innovation happening in Africa in terms of how do you make quick cooking foods that preserve the traditional culture, how do you scale up and make more available the traditional foods. Yeah, and especially in the area of foods for young children, there are many new what we call complementary foods being developed from traditional crops that capitalize on that. Yes. Nos deja pensando todavía un poco más cada cosa que aprendemos y esa es la tarea de aprender, resignificar lo que creíamos que sabíamos, con contenidos nuevos, con miradas renovadas. Es el objetivo de este programa que se llama En Foco y que hoy nos ayuda a ver que las acciones que tenemos individualmente no pueden estar aisladas del resto de la sociedad. Este es un salto que tiene que dar toda la humanidad, darse cuenta que el cambio climático afecta a la agricultura y la agricultura acelera el cambio climático si sus prácticas no son buenas para con el suelo, que es lo que produce los alimentos de todo tipo, los que toda la humanidad consume, y en pocos años habrá miles de millones de habitantes más. Si no aprendemos a entender que las cosas que hacemos individualmente afectan el todo, nunca encontraremos las soluciones a los problemas que tenemos. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos.